buenas noches, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta. Empecemos. ¿Cuánto tiempo tomará resolver el déficit de 1.800.000 viviendas que afronta el país? En el 2002, el gobierno lanzó una nueva política habitacional para gestionar la provisión de viviendas de interés social formal, con el sector privado como responsable de generar la oferta y el Estado a cargo de la función rectora y la promoción del acceso a la vivienda mediante subsidios a la demanda y créditos hipotecarios. 20 años después, poco ha cambiado. El déficit de vivienda y servicios se mantiene. En esos mismos 20 años, según GRADE, 93% de la expansión urbana en 20 ciudades del país es informal y deriva de invasiones, ocupaciones y tráfico de tierras. Solo 7% de la expansión urbana corresponde a proyectos formales y 80% de las viviendas son autoconstruidas. La precariedad es enorme. Hoy veremos qué falló, cuáles son los cuellos de botella. Se necesita una política de Estado y un marco regulatorio, y cuáles pueden ser sus componentes principales. Esta noche me acompañan José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias ACI, Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco y ex viceministro de Vivienda, y Jorge Ruiz de Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos de Lima. Muy buenas noches a ustedes. Es grato compartir la mesa con ustedes. Jorge, empecemos por el principio. ¿Qué es vivienda de interés social? ¿Se define por monto y por área? ¿Y a quiénes está destinada? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, gracias por la invitación. Bueno, el tema estamos en el candelero, ¿no? El tema de la vivienda. Y me alegro por eso, porque ha sido largamente postergado, no llega a ser una política de Estado y sin embargo afecta, como se ha visto, a millones de personas en el país y en Lima, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por aquella vivienda que es vivienda social realmente necesaria? Es aquella que no existe, ¿ya? No existe. No existe para aquellos que son los que la más la necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan esa vivienda? Viviendas que están en zonas de riesgo, en zonas de peligro, en zonas vulnerables. Con Julio Coroillo, algún estudio hace pocos años, detectamos que las viviendas no mitigables en Lima eran 100.000 no mitigables, ¿ah? Y 200.000 eran mitigables. Esas 100.000 no mitigables desde ya comprometen cerca de 500.000 de personas en peligro de muerte en caso de un colapso, ¿no? Entonces, esa es una primerísima prioridad, por ejemplo, ubicar a esa gente, ¿por qué no se mueve de ahí? ¿Por qué no se va si sabe que está condenada a muerte? No tiene a dónde ir, no tiene cómo ir. Entonces el Estado hay una misión pública en la que el Estado tiene que velar y cautelar por estas familias. O sea, la vivienda social es aquella para que ellos no están en el mercado. El mercado los expulsa. El Estado tiene que crear una oferta para ellos. Zonas de riesgo o de alto riesgo no califican para viviendas de interés social. No, sí califica y está en primera línea. Así es, sí califica, por supuesto, ¿no? ¿Ah? Te decía, esta vivienda de interés social es aquella que no logra entrar al mercado. El mercado no le interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque no son sujetos de crédito, gente muy pobre, son informales, el banco los rechaza, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacerse cargo de ellos? El Estado. Como así otras veces, como es en otros países. Y hay un componente clave para eso que se llama, ¿cómo se llama? Subsidio. ¿A dónde? Puede ser económico en bono o puede ser en suelo, ¿no? Guido, está fuera de discusión. Creo que el suelo urbanizado y las viviendas de interés social deben ser subsidiados por el Estado, si se quiere dejar atrás la precariedad y la informalidad en la vivienda familiar para cerrar la brecha. ¿Cuánto se asignó por año en subsidios en el último quinquenio? ¿Y cuántas unidades habitacionales se construyeron con esos recursos? ¿Y cuánto asigna Chile, por ejemplo, para la construcción de vivienda social? Bueno, primero, el año 2002, como bien mencionaste, se fijó una nueva política de vivienda que tuvo una serie de componentes y efectivamente, como dice Jorge, no ha adquirido la prioridad que corresponde. Desde ese momento
la vivienda social ha producido alrededor de 850.000 unidades habitacionales. Si multiplicamos por 4, pues nos da que se ha favorecido a casi 3.600.000 peruanos, que es muy poco, ¿no? De esas viviendas, aproximadamente un 25% está dirigida a la clase media, que tradicionalmente ha sido beneficiada por la política de vivienda social. Si no, ¿qué cosa es San Felipe, Torres de Limatambo, Torres de San Borja, etcétera? El resto ha ido a la población que efectivamente considera, y nosotros también, Jorge, como la de mayor necesidad. Hay un desafío porque efectivamente hay una producción habitacional informal de 1.800.000, pero hay otro desafío. En 20 años vamos a formar 2 millones de nuevos hogares y necesitamos proveerle vivienda. Entonces, lo que yo puedo decir es que en los últimos años se ha dado un promedio de 1.400 millones de soles de subsidio y lo que necesitamos son 5.000 millones, que es inclusive menos de lo que da Chile. Lo que pasa es que Chile, como ya tiene una situación demográfica distinta, produce menos vivienda que hace 10 años, pero no baja sus presupuestos, lo que hace es buscar mejores soluciones habitacionales. He visto un programa de vivienda social rural, que también hay que considerarlo, que otorga un subsidio de $40.000, con lo cual es una solución totalmente pagada. En el Perú, a la clase media se le subsidia con alrededor de un 10% del valor de la vivienda y a los sectores pobres hasta el 90% en casos, por ejemplo, de emergencia o de precariedad. El problema es volumen, cantidad, y en un Estado que no gasta lo suficiente, es un tema de prioridad. José, para complementar lo que acaba de señalar Guido, ¿qué porcentaje del valor de la vivienda se subsidia en el programa Mi Vivienda y en el programa Techo Propio? ¿Y cómo regresa al Estado los subsidios? ¿Y qué retorno generan por cada sol de subsidio aplicado a estos programas? Sí, complementando un poco lo que han comentado Jorge y Guido, con quien coincido plenamente. Efectivamente, el déficit es 1.800.000 viviendas, pero hay que separar también que este déficit tiene dos componentes, uno cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo, estamos hablando más o menos de 500.000 familias que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda formal. Y el cualitativo es 1.300.000 viviendas que no reúnen las características de una vivienda adecuada. Entonces, los programas, digamos, que financian o que están bajo la tutela del Fondo Mi Vivienda, tienen los componentes tanto para atacar a este déficit cuantitativo, que es en este caso el nuevo crédito Mi Vivienda y el programa Techo Propio ABN, y también tiene un programa que es construcción de sitio propio para atacar el tema de la vivienda cualitativa. Es importante también romper algunos mitos dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Que según Apoyo, el 80% de los subsidios que han sido entregados en el año 2023 han ido a los segmentos C, D y E en el crédito Mi Vivienda. Y cuando hablamos de ABN, o sea, adquisición de vivienda nueva en techo propio, el 100% es para la población menos favorecida, que es la que más, obviamente, tenemos la obligación de ayudar y poner los esfuerzos para reducir este déficit. Chile, complementando el dato de Guido, pone al año 4.500 millones de dólares en subsidios. Perú pone 320 millones de dólares en subsidios, ¿no? Y para ir un poco más en el tema, de estos 320 millones de dólares que pone el Perú en subsidios, el 10% solamente va al nuevo crédito Mi Vivienda y el 90% va tanto a techo propio, adquisición de vivienda nueva, como a construcción de sitio propio. Ahora, también tú tocaste un tema muy interesante en la introducción, ¿no? La informalidad, ¿no? La informalidad nos está ganando el terreno. Y yo creo que ese es un tema que también creo que en la conversación va a salir para tocarlo más adelante, ¿no? Claro. Guido, ¿cuál podría ser una meta razonable, digamos, para construir cuántas viviendas por año para cerrar la brecha en cuántos años? ¿Qué podríamos aspirar? ¿Y cuántas de estas viviendas serían viviendas de interés social? Nosotros necesitamos llegar lo más rápido posible a una meta de 200.000 viviendas anuales.
digamos que hay capacidad en la oferta para proveerla. Hay mucho que se ha generado en esta industria en 22 años. Y esto nos llevaría a pues, producir en 20 años 4 millones de unidades habitacionales, con lo cual se lograría cubrir el déficit y atender una parte significativa de la demanda por nuevos hogares. Creemos además que, como es evidente, hay dinero en el Estado para poder utilizar esto. El año 2023 se han dejado de invertir presupuestado más de 20.000 millones de soles del presupuesto general de la República. Y esto es una constante. En segundo lugar, el Estado gasta mal en agua. En los últimos 7 años se han invertido 23.000 millones de soles en agua y se ha subido 1% la cobertura. Ahí hay un tema de prioridad. Sí, pues hay una ineficacia del gasto brutal. Jorge, con un déficit habitacional de 1.8 millones de viviendas en el país, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuánto subsidiar por vivienda y cuántas viviendas subsidiar al año? Mira, lo que yo quisiera es entrar por una puerta, digamos, cercana a la tuya, ¿ya? Y traer la posición del colegio, ¿ya? Cómo ve el colegio de arquitectos, el tema de la vivienda, especialmente en Lima. Pero para empezar, como cereza de la torta, hablando de esas cifras hace un momento, mira, con estos 2.500 millones de dólares que deberían de dar a Metroperú, hundidos, con esos hace 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. Así es simple. O sea, plata hay. El tema no es plata. El tema es cómo conducir la plata, a dónde decisión política. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Porque el gobierno está para eso, para asignar los recursos donde se necesitan y no donde vas a hundir 2.500 en conduce. Metroperú. ¿Ah? Ya, bueno, entonces fíjate que el colegio hemos sido parte del grupo que ha impulsado un convenio que ha promovido la ministra de Vivienda, en la que creo que estamos todos los que estamos acá, que se llama, y sería bueno hablar sobre esto, Gonzalo, es el Pacto por la Vivienda Digna. El Pacto por la Vivienda Digna fue suscrito el 5 de diciembre, hace un poco más de un mes, por empresarios privados, por colegios profesionales, por alcaldes, ¿no? Por municipios de Lima, para justamente enfrentar en conjunto este tema de lo que yo llamaba la vivienda realmente social, dejando de lado, y yo creo que ya está demasiado discutido, el famoso tema de la vivienda bis, esta vivienda bis en San Isidro, Miraflores, que no es vivienda de interés social, ¿no? Es la vivienda sectores medios emergentes, etcétera, que tiene es otra galleta esa, ¿ya? Vamos a la vivienda realmente necesaria. La otra se necesita, es parte de impulso a la economía, a la construcción, pero vamos a hablar de aquella gente que más necesita. Entonces, en el colegio, mira lo que hemos firmado este pacto, estamos en la mesa de trabajo, y lo que le hemos propuesto a Jania Pérez de Cuellar, fijarla como meta 100.000 viviendas al año, para arrancar, 100.000 viviendas por año, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera, bajo qué modalidad? ¿Ya? ¿Cuáles son las áreas? Hay que pensar en ciudad. El tema cuando hablamos de vivienda muchas veces es que nos quedamos en el lote. Pensamos vivienda, lote, no pensamos vivienda, ciudad. Y la ciudad básicamente depende del modo como la vivienda se expande, se organiza y se desarrolla, ¿ya? Una ciudad como vivienda en Malaysia es una mala ciudad, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que lo que falta es un pensamiento de ciudad. El pensamiento de ciudad tiene que estar claro. En este momento no lo hay. Pensemos en Lima. En Lima, el IMP, el municipio de Lima está trabajando, está adecuando un plan que dejó la gestión anterior, que es bueno en términos generales, pero tiene que haber un plan claro de crecimiento y expansión de la ciudad, donde sí, donde no, son urbanizables, solo no, son las emergencias, prioridades, como darle juego para todos, darle juego para alcaldes, darle juego para los inversionistas, darle juego para todos. Entonces, el municipio de Lima forma parte de esta mesa, y en lo que le hemos dicho al municipio de Lima es definamos con ustedes el tema de dónde puede ir vivienda social, ¿ya? ¿Dónde puede ir? Donde se genere suelo social, banco de suelo. ¿Dónde se puede dar suelo social? ¿Dónde hay suelo disponible? El Estado tiene muy poco, tiene unas cuantas parcelas ahí. Jorge, el suelo privado es el vamos a llegar a eso, pero para completar el cuadro, 100.000 viviendas por año. Sí. ¿Cuánto por vivienda se subsidiaría? ¿Cuánto por vivienda? Sí. Mira, en este momento hay un subsidio que se llama el Bono Salvador. El Bono Salvador de 120.000 viviendas es un subsidio interesante. ¿Cuánto por vivienda? 120.000 soles. Independientemente del suelo, aparte del suelo, sin considerar el suelo, ¿ya?
Eso equivaldría a unos 12.000 millones de soles, unos 3.000 y pico millones de dólares año. Es un subsidio grande, pero no alcanzamos a Chile ni con eso. Ni con esas. Adelante, José. Sí. Y me había, cuando me habías preguntado al inicio cómo es el tema de los subsidios, cómo le regresa al Estado. Tenemos un estudio que hicimos con Maya, me parece, una empresa consultora, y donde se estudió el impacto de los subsidios en la economía. Y lo que se estableció era que, por ejemplo, en el nuevo crédito Mi Vivienda, se invirtieron 203 millones en el año 2022. Cuando se analiza cómo recuperó el Estado esos 203 millones vía impuesto a la renta, porque cuando producimos vivienda nueva, inmediatamente hay un impuesto a la renta, hay impuesto a la alcabala, hay impuestos de los trabajadores, etcétera. Hay una serie de impuestos y se computó que el Estado recuperó de los 202, 340 millones, es decir, un múltiplo de 1.7. Por cada sol que el Estado invierte en subsidios, recupera 1.7 y además apalanca la economía en 14 veces. Entonces, esto es un tema interesante, por eso en nuestras reuniones intergremiales, cuando vamos, digamos, a hablar con las autoridades, siempre tratamos de ver esto como que lo vean como un tema que retorna y además, algo que dijo Guido muy interesante, es un presupuesto que se ejecuta al 100%. Cuando nos han dado 1.300 millones, se han utilizado los 1.300 millones en subsidios, ¿no? Entonces, eso. Y a tu pregunta de cuánto pesa el subsidio en una vivienda, la respuesta es, depende en qué programa estemos. Si estamos en techo propio, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, donde el valor máximo de la vivienda es 104.000 soles, me parece que se ha actualizado ahorita, 100.000 soles, para hablar en números redondos, el subsidio pesa 44%. Hoy el subsidio es 44.000 soles. ¿No? ¿Dónde está? Y seguramente hablaremos entre los retos que tenemos como sector, es que la banca todavía no está entrando a financiar el diferencial entre la inicial y el bono, ¿no? Para que puedan acceder a más programas techo propio. Si hablamos de un programa típico, por ejemplo, de Mi Vivienda, una vivienda, por ejemplo, de 180.000 soles, ¿correcto? El peso del bono es aproximadamente 10%, ¿no? A diferencia de lo que es techo propio. Entonces hay una lógica en que a más barata la vivienda, ¿correcto? Para atender a la población más necesitada, más grande es el impacto del subsidio. Y para concluir este bloque, porque tenemos que ir a un corte, brevemente, José, ¿en qué consiste la propuesta de una ley de financiamiento habitacional? Es una ley que venimos trabajándola intergremial, o sea, como tú sabes, son 3 gremios los que hay, está CAPECO, está ADI y está el ASEI. Tenemos un comité intergremial y este comité intergremial lo que viene propiciando con el Ministerio de Vivienda, por supuesto, es tener una ley de financiamiento habitacional, que va un poco de la mano con lo que dice Jorge, digamos nosotros con cifras un poco más parecidas a las que dice Guido. Nosotros sostenemos que si queremos reducir la brecha habitacional, en 10 años hay que fijarse metas. O sea, no vamos a apretar un botón y vamos a comenzar a construir 200.000 viviendas el próximo año. Eso es imposible cuando hoy día hacemos 50.000 a lo mucho, ¿no? Pero hay que fijarse metas y eso es lo que creo que ningún gobierno lo viene haciendo. Entonces, estas metas, digamos de 100.000 el primer año, supongamos que no, tiene que venir acompañada de un crecimiento en los subsidios que van a acompañar año a año para bajar el déficit habitacional. Hay un tema alarmante, lo acaba de decir Guido. Al año, fuera del déficit, entran 150.000 nuevos hogares. Si producimos 50.000 viviendas, el déficit va a aumentar en 100.000 al año. Si hacemos 100.000 viviendas solamente, en lugar de bajar el déficit, vamos a terminar creciendo el déficit, vamos a tener en 10 años con 500.000 más. Entonces el tema es, por supuesto, hay que ver distintos mecanismos, porque no solamente es un tema de subsidios, es un tema de reglamentación, hay una serie de articulaciones que hay que hacer entre entidades prestadoras de servicios para realmente atacar, poniendo al medio de la familia, todos los stakeholders, digamos, que estamos alrededor de la vivienda, para realmente reducir este déficit habitacional. Jorge, ¿cómo poner el suelo urbanizado al alcance del pueblo para generar viviendas formales? ¿Se puede subsidiar el suelo? ¿Cómo? Bueno, para eso hay que crear suelo, crear lo que en un momento dado se llamó banco del suelo, ¿ya? Ahora, visto, el suelo no es una entelequia abstracta, el suelo tiene dueño. En el caso de Lima, por ejemplo, los dueños son básicamente o el Estado de algunas parcelas, o privados, o los traficantes, o comunidades campesinas que son truchas, que son parte de traficantes también. Pero hay una bolsa interesante de suelo de manos privadas, con los cuales se ha conversado y hemos conversado, básicamente la Pampa del Sur,
que es la zona que está entre Lurín y Mala, donde hay un poco más de 10.000 hectáreas urbanizables, que es bien interesante, plantándole a los privados una fórmula que hemos llamado suelo por zonificación. ¿Qué cosa quiere decir eso? No existe zonificación en la Pampa del Sur, por lo tanto es pasto de los traficantes. Los dueños que están ahí tienen que estar como guardias armados para evitar que los invadan o negocian con los traficantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el suelo es un suelo que está en limbo, no tiene zonificación, está en el limbo. ¿Qué se plantea? Tiene que haber, ya existe una visión muy rápida de ordenamiento urbano, o sea, tiene que haber lo que llamo yo un pensamiento urbano. El mejor antídoto contra las invasiones es un suelo donde hay un pensamiento urbano y hay actividad urbana. O sea, a los privados les hemos dicho, te damos zonificación en el marco de una propuesta de planificación urbana, pero tú a cambio de eso otorgas 5% del suelo tuyo para fines de vivienda social. El 90% están de acuerdo. Hay empresarios que no lo entienden, los hay, pero el 90% están de acuerdo. Con ese 5%, tú estableces un banco de suelo subsidiado para vivienda social. Pero esos terrenos tienen alguna forma de acceder al agua para... Ese es el problema. Tienen diferentes formas. En este momento puede ser desalinización, tratar el río Lurín, tratar las aguas del proyecto Mencías. No, hay múltiples formas de producir agua, ¿no? Pero tiene que haber una reglamentación más amplia, más libre. Está trabajando una cosa que se llama agua en bloque ahora, que permita producir agua no solamente bajo el modo convencional, ¿no? Pero probablemente hay un problema de costos, ¿no? Claro, tú puedes conseguir agua, pero ¿a qué costo? Guido, ¿cuál es el concepto detrás de un operador público de suelos? ¿Tiene que ser público? ¿Podría tercerizarse? ¿Debería ser autónomo? Porque al final el problema, la experiencia con el programa Mi Vivienda a cargo de esto fue un fiasco de corrupción. Bueno, después podemos hablar de ese tema de corrupción. Nosotros desde Capeco y después ya en la intergremial hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de un operador público de suelo. Porque actualmente, ¿quién es el operador público de suelo? Es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y la Superintendencia de Bienes Nacionales no tiene capacidad para intervenir en el mercado de suelo de una manera proactiva. Por lo pronto no tiene un balance. No sé si me dejo entender. Un operador público de suelo tiene que ser una entidad de altísimo nivel de excelencia que se haga cargo del suelo del Estado. El suelo del Estado en área de expansión ocupada es casi el 40% de la invasión. Con ese 40%, con las densidades que está planteando Jorge, hoy día tendríamos el problema del suelo resuelto muy rápidamente. Y el otro es el de las comunidades campesinas, que tienen limitaciones legales para cuando llega a la ciudad meter el suelo formalmente. Son normas que están impidiendo que esto funcione. Y para que esto se ponga en el mercado se requiere efectivamente una entidad que lo pueda hacer. Es como el fondo Mi Vivienda de la oferta de suelo. Ese es un poco el temperamento que deberíamos tener. Habría que crear esa entidad. Crear esa entidad, y eso fue lo que propusimos en la ley de suelo, pero en el último minuto dijeron, encárguesele a Mi Vivienda, y ahí se generó el problema que tú estás planteando. Sería una especie de ATU, pero ASU, Autoridad del Suelo Urbano. Pero una entidad que tenga un balance. Porque si yo quiere decir un balance de control. Que tiene que tener un balance para poner el suelo en un balance económico. Si yo hago inversiones, eso se mejora. En la superintendencia vale lo mismo un suelo eriazo sin servicios que uno que tiene zonificación, porque no tienen balances. Los ministerios ni las entidades públicas pueden funcionar. En otros países, esos derechos de edificación que van ganando del suelo del Estado, se ponen en subasta y la entidad recupera esa inversión. Es un desarrollo urbano dinámico atendiendo las demandas que se están planteando. Ojo, de las 4 millones de viviendas que se tienen que construir en 20 años, el 85% es vivienda social, incluyendo la vivienda de clase media, y tenemos una discrepancia muy amigable con Jorge. Siempre se ha considerado a la clase media como la vivienda social. Y hoy, que más del 80% de la población en el Perú tiene ingresos no regulares, no planillados, es más urgente que nunca. Salir de ese segmento, en este momento, es no tener coherencia con lo que se ha hecho siempre, y es el peor de los momentos.
¿Y hay alguna intención o está en movimiento esto de la creación de este operador público de suelos especializado y Nosotros técnico? en cada reunión que tenemos planteamos que este es el objetivo y lo único que hay que hacer es que borrar con un liquid paper una parte de una ley. Con eso se puede habilitar. Hemos postulado que en la conformación de esta empresa e inclusive en el capital, porque tiene que tener capital, entre una multilateral o el Banco Mundial, que tiene mucha experiencia en esto, el BID, y además para darle transparencia y capacidad técnica a la entidad. Bueno, es una tarea muy importante, ¿no? José, la vivienda es una inversión que hacen las familias para alcanzar su sueño de la casa propia. ¿Qué roles le corresponden al Estado y al sector privado? Sí, si me permites complementar un poco el tema del suelo, yo creo que hay un gran tema también que tiene que ver justamente con poner el suelo a disposición, ¿no? Y que es que, y venimos también pidiendo esto, y estuvo en el pacto a la vivienda digna, como lo mencionó Jorge, uno de los temas es el tener una lucha frontal contra las mafias de traficantes de terreno, que se apoderan de gran suelo, de un suelo importante, que además postran a las familias peruanas, a las más necesitados, a no recibir agua durante 15, 17 años. Y cuando reciben el agua, reciben a conexiones domiciliarias que una vez nos dieron un dato que costaban 155.000 soles, el valor prácticamente de hacer 2 casas de techo propio, o sea, algo que no tiene sentido. Hoy por hoy, si uno va al puerto de Chancay, una obra emblemática para el país, ¿no? Donde claramente el Estado debió ver que ahí va a haber un auge, un impulso urbano, urbanístico, etc. Es lamentable que ya los traficantes de terreno ya invadieron terrenos que han podido ser perfectamente usados para vivienda y con un planeamiento urbano, digamos, bien logrado, ¿no? Ahora, a tu pregunta, esto no es un trabajo solo de privados o del Estado. Dentro del Estado está, por supuesto, las empresas prestadoras de salud. Tú puedes tener buen suelo, pero claro, siempre nos topamos, por ejemplo, en Sedapal, que no tenemos predictibilidad de dónde está el agua. Nosotros no sabemos a dónde va el agua, deberíamos tener un plan de inversiones de Sedapal que nos diga el agua va a ir por acá, entonces los desarrolladores inmobiliarios rápidamente estarían entrando y viendo posibilidades de comprar terreno porque saben que van a poder desarrollar viviendas con accesos básicos a agua, a saneamiento, electricidad, etc. Está, por ejemplo, el rol promotor que hoy día lo tiene el Estado a través del Fondo Mi Vivienda en el tema de subsidios. Está también el Estado en todos los temas regulatorios, que nos podríamos quedar una noche, un día hablando de esta falta de predictibilidad jurídica, esta inseguridad jurídica que hoy día vivimos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional y algunos temas que ha pasado con algunos alcaldes, felizmente pocos, pero algunos. Entonces, claro, hay un rol, por supuesto, importante del Estado y, por supuesto, también el privado con la banca, con los desarrolladores inmobiliarios, que es importante decirte que la inversión privada inmobiliaria estuvo a la altura en el peor momento del país. En el año 2022, dicho por apoyo, no por nosotros, la inversión privada inmobiliaria fue la segunda en mayor importancia después de la minería, con una inversión de más o menos 3.850 millones de dólares y generó 250.000 empleos en el año. Entonces, por supuesto que nosotros creemos que esta inversión, el hacer vivienda formal, reduce además algo muy importante, que es la pobreza multidimensional, que creo que en tus programas se ha tocado abiertamente el tema. Es lamentable que hemos pasado por 6 presidentes en los últimos 5 años y la pobreza multidimensional ha crecido a 35%. Es decir, es una lágrima que 1 de cada 3 peruanos no tenga acceso a agua, saneamiento, a salud y educación. Y cuando producimos vivienda formal, lo que estamos llevando es eso, porque cuando uno entrega una vivienda asequible, una vivienda formal, ya la entregas con agua, con saneamiento, donde hay una vivienda, al costado probablemente va a haber un colegio, probablemente va a haber salud. Entonces, tenemos que entender que una política de vivienda asequible, que es como que hoy por hoy nosotros estamos tratando de meter este término, más que vivienda de interés social, una vivienda asequible, ¿no? Tiene que ser una política social prioritaria, ¿no? Al igual condición que la salud y la educación. Claro, Jorge, vamos a entrar en un terreno un poco pedregoso. Así como se repite que la salud no es negocio, que la educación no es negocio, y ambas están en un estado calamitoso, se escucha a veces que la vivienda social no puede convertirse en un negocio y el Estado no puede subsidiar, pues, la demanda y obligar a los privados que inviertan ad honorem o que trabajen a pérdida para minimizar el subsidio.
Ahí hay un entrampamiento. ¿Qué piensas de eso? Tú terminaste la última conversación hace un momento indicando que, por ejemplo, el problema de agua encarecería costos. Quiero terminar esa idea. Tú no puedes enfrentar el tema de la vivienda ahora, en siglo XXI, con tecnologías de hace 50 años y no más de 25 años. Eso tiene que cambiar. Desgraciadamente sigue siendo así. Tú tienes en este momento plantas desalinizadoras con costos cada vez más baratos. El agua desalinizada en Santa María sobra, no la pueden vender porque le falta permiso. ¿Ya? Los conceptos de manzaneo tienen que ser otros diferentes, ya no la manzana de 100 por 50 o de 100 por 100. Hay que pensar en supermanzanas para 10.000 personas, en las que tú puedes reciclar agua, puedes tener energía sostenible, el reuso de agua, el reuso de los residuos. Es decir, toda una serie de factores tienes que pensar en la vivienda como parte de un concepto de vida, un modelo de vida. Y ese modelo de vida tiene que estar en este momento de la mano con las tecnologías de punta. Con esas tú contribuyes a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, esa es una tarea, hay que pensarlo así, esa es una tarea pendiente. Lo otro que tú decías, ¿ya? La vivienda es negocio, puede ser negocio por de qué manera. Que el Estado la convoque, la concurso y es negocio porque la construye, así de simple, como he dicho en la vivienda antes. ¿Ya? Lo que tú no puedes pensar que el pobre que no tiene plata va a darle plata, va a dejar una parte de utilidad. No, ¿ya? Si lo están subsidiando. ¿Ya? El negocio para mí en la vivienda social estriba en el hecho de que el Estado lo que saca es a concurso los modelos, ya sabes, los entrega, ¿no? Hay construcción, como se decía antes, con las unidades vecinales, ¿no? Y los privados participan. Con otra normatividad no hay 20% de margen para jugar con los montos, no te tiras al piso, ganen mejor, precio por medios, etcétera, ¿ya? Y el privado que hace eso lo hace en buenos términos y va a ganar su plata. Eso es, ahí está el negocio, es un buen negocio, bien pagado, con cosas bien hechas, con unas construcciones buenas que el privado sabe hacer. Por ese lado, ¿ya? Ahora, si el Estado va a ver esto como una obra pública, estamos fritos. Yo creo que justamente, y mi pregunta iba a Jorge, o sea, yo personalmente creo que los programas techo propio y los programas que existen hoy día, de hecho, le están dando un impulso y está haciendo que la gente acceda. O sea, y obviamente en ese desarrollo es natural que los desarrolladores inmobiliarios, digamos, haya una utilidad por los proyectos que uno hace. Eso está bien. ¿No? Entonces es un modelo, porque lo otro, que si el Estado se pone a hacer, digamos, yo creo que podríamos caer en el populismo de que lo que pasaba antiguamente, ¿no? Que se hacían grandes complejos y quiénes eran los beneficiados de esos, probablemente los que están en el partido político. Entonces politizamos un poco la vivienda. Yo creo que el privado tiene que tener... ¿Cuáles son los países que tienen el problema de la vivienda resuelta, encaminado a una solución? En América Latina, Chile, Colombia, México. En todos hay subsidio, en todos. No hay vivienda sin subsidio. Esa la pone el Estado, ¿ya? Dentro de ese modelo con subsidio entra el privado perfectamente. Correcto. Porque lo que queda claro es que no puede haber vivienda social sin subsidio por parte del Estado. Uno en recursos y otro en suelo. Sin eso no funciona. No inventemos la pólvora. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que hay que diferenciar el proceso constructivo del proceso inmobiliario. ¿Quién va a construir? El Estado es un pésimo constructor, ejecuta 65% de lo que le dan, con altísima corrupción, y mientras cambiamos eso vamos a tener 4 millones más de déficit. O sea, el Estado no puede construir, eso creo que está claro. Nos va a tomar más tiempo cambiar eso que, al contrario, más bien este modelo podría servir para algunos otros programas dentro del Estado. Y en el tema inmobiliario y financiero, está claro que tampoco el Estado puede mirarle la cara al usuario para darle créditos. Estamos de acuerdo con lo que sostiene Jorge. El Estado funciona con subsidios, pero también con suelo, porque tiene suelo, es el terrateniente más grande del Perú. Y además tenemos que darle agua, porque todas las empresas públicas de agua, prestadoras de agua, son públicas. Entonces, una responsabilidad del Estado sobre 3 elementos claves de una política de vivienda: suelo, subsidios y agua. No le demos más tareas, que cumplan las que ya tienen. El problema es que si no hay agua, en primer lugar, no hay forma de... Ahí vienen las soluciones que está planteando Jorge. Efectivamente, el agua en bloque. ¿Cuál es el problema ahora del agua en bloque? Que hay que lograr que la empresa prestadora apruebe que otro le ponga el agua. Guido, saben, ahí hay una traba gigante porque
no se permite que el sector privado tenga más participación. Es justamente lo que y por estamos mantener este modelo con Sedapal y las empresas prestadoras de servicios, que son todas un fracaso, sin permitir que los privados accedan a la gestión y financien las inversiones. No se genera, pues... Mientras eso no se resuelve, Gonzalo, no va a haber agua. Exacto. No va a haber agua. Exacto. Entonces hay que quitarse la venda de los ojos y abrir a la participación privada la generación de agua en primer lugar. Guido, brevemente, ¿hay espacio para las asociaciones público-privadas en la generación y construcción masiva de viviendas sociales subsidiadas? A nosotros nos gustaba definir cuando se planteó esto como una alianza público-privada de inversión social. Así se planteó y ese es el modelo en general, donde el Estado pone los subsidios, pone las reglas, el sector privado es el intermediario financiero y promotor y la gente pone su dinero. No hay ninguna APP donde la gente ponga su dinero, está todavía en un nivel superior. Lo que pasa es que no hay que boicotear esta alianza y quien tiene que cumplir realmente las tareas es el Estado. No podemos seguir teniendo la misma cantidad de subsidios los últimos 7 años porque nunca vamos a llegar a 100.000. En eso estamos, creo, totalmente de acuerdo. Segundo, no podemos permitir que se inviertan 27.000 millones de soles en agua en 7 años y no suba la cobertura. Eso es inmoral. Segundo tema. Tercero, el tema de la simplificación administrativa y ahí de repente los colegios profesionales pueden tener un rol. Tenemos que digitalizar los procedimientos de licencias. José, ¿qué aspectos debieran mejorarse en el 2024 para dinamizar las inversiones? ¿Cuál es tu pronóstico de crecimiento del sector para este año? Creo que un factor fundamental es la predictibilidad, ¿no? No empezamos bien si es que tenemos un presupuesto que nace con 0 en lo que es el nuevo crédito Mi Vivienda. Definitivamente no hemos empezado bien. Antes por lo menos se le asignaba una partida mínima, pero se le asignaba. Este año hemos partido con 0 en lo que es nuevo crédito Mi Vivienda y sí con un componente relativamente igual o parecido al año pasado de 1.260 millones para lo que es techo propio. Pero los desarrolladores inmobiliarios se mueven, o sea, la inversión se mueve por predictibilidad. Si es que los desarrolladores saben de que van a poder acceder a desarrollar proyectos de vivienda asequible, de vivienda de interés social y van a contar con los elementos para que los clientes potenciales de las familias puedan acceder vía los subsidios que ayudan a la cuota inicial para que puedan acceder y comprar una vivienda, entonces son buenas señales. Pero también hay señales, por ejemplo, jurídicas que no han estado muy bien en este año, ¿no? Entonces, con este tema de algunos alcaldes que, digamos, paralizaron las inversiones, ¿no? En 5 distritos, felizmente fueron 5, y esto siempre lo trato de recalcar porque son 5 de 1.800 localidades que tiene el país, que han venido haciendo con la reglamentación que estuvo vigente en su momento, la vivienda de interés social, y hay 5 alcaldes que han logrado paralizaciones por más o menos 1.000 millones de dólares y causando paralizaciones a 75.000 trabajos o empleos de obreros de construcción civil. Entonces, cuando hay estos elementos, el panorama es incierto. Lo que es bueno es que hay cimientos sólidos en cuanto a la demanda, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer una tarea, tenemos que tener, por supuesto, predictibilidad. Tenemos que seguir peleando mucho los gremios, los colegios, etcétera, en este pacto por la vivienda digna, en hacer posible este tema de la ley de financiamiento para que justamente tengamos predictibilidad en cuanto a los subsidios. Tenemos que poner en práctica lo que Guido y Jorge han estado hablando acerca de los operadores de suelo. Es fundamental generar suelo. La lucha frontal, por ejemplo, contra las mafias de terrenos, tiene que haber una división de la policía que enfrente realmente el tema del tráfico de terrenos, porque si no, nuevamente, nunca vamos a cambiar este sistema perverso. Hoy día, mucho del agua, del presupuesto, estos 27.000 millones que hablaba de soles, que se van en servicios de dar cobertura de agua, han sido para darle a las invasiones de hace 15 años. Si nosotros no paramos estas invasiones, en 15 años vamos a estar hablando un poco de lo mismo, en que en lugar de haber entregado y usado ese presupuesto para hacer vivienda formal, con todo lo que ya sabemos que trae de beneficios, vamos a seguir destinando plata a mejoramiento de vivienda, a títulos de propiedad, a conexiones domiciliarias carísimas, ¿no? Entonces, son muchos los elementos que tenemos que trabajar articuladamente. Jorge, ¿cómo encarar el tráfico de tierras? ¿Cuál es el mejor antídoto? Mira, yo creo que sumando a lo que decía, esos 3 elementos virtuosos que señalaba Guido, con los cuales coincidíamos, que son suelo,
agua, ¿no? Recursos, ¿ya? Yo agregaría el de formalización y planificación. Tú no puedes tener un programa masivo de vivienda ordenada, digna, en condiciones de informalidad. Esa informalidad tiene que desaparecer. Tiene que haber políticas desde los distritos, de los municipios, en los cuales la ciudad finalmente se recupere y crezca ordenadamente. Los escenarios donde va a haber vivienda social, ¿no? De una manera predecible además, ¿no? Con proyectos y propuestas que sean técnicamente factibles, interesantes, novedosas, eso es. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto, ¿cuáles son los suelos más invadidos que tenemos ahora en Lima? Vamos a eso, ¿ya? Los bordes de los ríos, 1, 2, las pampas del sur, donde está Pampapacta, Sumapache, los traficantes que están armados, las pampas de Ancón, que en parte se han salvado porque eran suelo militar, pero que ahora en cualquier momento van a ser invadidas. Hay una invasión hormiga, ya no es la invasión de miles con banderas peruanas, es la invasión hormiga que crece día a día, ¿ya? El único antídoto para eso es un suelo donde haya una propuesta urbana, por ejemplo en la Pampa del Sur, y hay actividad urbana ordenada, correcta, bien hecha. Esa de ahí es la que te espanta la invasión y al contrario te llama la inversión, porque hay señales de que la cosa comienza a hacerse de una manera predecible, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios del suelo que hay? 1, zonas de renovación urbana, en la zona histórica, planes, de hecho, planes con renovación, reubicación, zona de riesgo, mitigación. Otra, suelo subutilizado, hay que hacer lo que se llama reurbanización. Y lo otro es expansión urbana ordenada. Están dados los escenarios. Es decir, lo que se sabe el cómo. ¿Qué hay que hacer? Montar los instrumentos de operatividad. Eso es. Yo, ¿sabes qué apostaría? Por llegar hasta las últimas consecuencias con el Pacto por la Vivienda Digna, tomarle la palabra a la ministra, juguémonos por las 100.000 viviendas y poner sobre la mesa un plan de trabajo que incluya incluso propuesta de iniciativa legislativa para simplificar procedimientos y decir, esta es la ruta para 100.000 viviendas. ¿Ya? ¿Se lleva adelante? De acuerdo. No se lleva adelante, chau. Pasamos a otro lado. Guido, delimitar el alcance de una vivienda de interés social no implica solo el área construida de la vivienda, el tamaño o alturas, también cuenta la ubicación. Se están anunciando proyectos masivos de viviendas sociales o de interés social en zonas prime, de distritos consolidados, de las mejores zonas de Lima. ¿Cómo ves esto? ¿Se está desvirtuando el concepto? La vivienda social debe ir ahí donde efectivamente hay una demanda de gente que no puede acceder al mercado de una manera directa. Ahora las viviendas se fijan por precios, ¿no? El precio máximo para una vivienda social está delimitado por la... Ahora, en todos los distritos yo puedo recordar que hay proyectos de vivienda social. En San Isidro, salvo que me equivoque, la Residencial Santa Cruz es un proyecto de vivienda social. Y nadie puede pretender pues que, como se dijo, eso perturba la residencialidad del distrito. ¿Por qué está ocurriendo eso? 2 datos. Primero, la demanda de vivienda en el sector alto se está reduciendo. ¿Por qué se está reduciendo? Porque los chicos de estratos altos ya no se casan tan rápido. Entonces hay un problema de relativo despoblamiento que ya pasó en los 80 y en los 90 con Miraflores y San Isidro, ¿eh? Ojo. Entonces hay que llevar gente. ¿Quiénes van ahí? ¿Ustedes creen que la gente que vive en Comas y tiene su vida en Comas va a ir a vivir a San Isidro? No, ahí viven aquellos que quieren trabajar o ya trabajan en San Isidro o trabajan en Miraflores. Hay data que permite sustentar eso. Esas personas no pueden pagar más de 400.000 soles por una vivienda de ese tipo. Ese es el punto. Entonces, por eso es que se les da un subsidio. Ahora, se puede discutir eso, pero se dio, se aprobó y funcionó. Por eso parar proyectos es una tontería total, ¿no? Felizmente ya parece que San Isidro ha reculado, digamos, en esta decisión. Pero no hay que olvidarse de eso. Y hay otro segmento que va a crecer, es el de la tercera edad. En Chile, que siempre es un modelo, el proyecto de vivienda de alquiler, el programa de subsidio de vivienda de alquiler, estaba destinado a a personas de la tercera edad, que se quedan solas y tienen la necesidad de poder vivir de una vivienda. Y por último hay un tema que creo que también es importante, lo que ha dicho Jorge, necesitamos modernizar la forma en que se diseña el hábitat.
Y eso lo tiene que apoyar el gobierno con tareas de investigación. El Estado no investiga en vivienda, a pesar de que todos los años los empresarios de construcción ponen 80 millones de soles en el Censico para eso. Hay que innovar, ahí hay dinero, lo tenemos que poner en práctica. Entonces, si nosotros logramos, bueno, por lo pronto en este año, si nos dan 0, va a haber 0 vivienda en mi vivienda. Y con eso se cae el 80% del P por Q, porque es mucho más alto la inversión en mi vivienda. Entonces necesitamos realmente resolver ese problema de corto plazo que nunca ha ocurrido. En 22 años jamás se ha quedado un programa de vivienda con 0 de recursos en el mismo momento en que hay programas que tienen 0 de ejecución. Eso es un despropósito. Y hay que ver, porque volvemos a lo mismo, lo que mencionó Jorge, no es prioritaria la política de vivienda. ¿Qué piensas de esto, Jorge, este tema de viviendas bis en las zonas más prime de Lima? Ya, es un proyecto deficitario, ya voy a explicarlo. Tienes un edificio de 30 pisos en el cual hay 200 departamentos. 200 departamentos de 90 metros cuadrados cada uno más o menos, ya, perfecto. En una zona que tenía mucha menos densidad. Si tú colocaras horizontalmente los 200 departamentos de una habilitación urbana, serían 200 lotes, ocuparían 2 hectáreas, un poco más posiblemente, a los cuales se les pediría área libre, espacio público, una cuna, etc. Equipamiento, servicios. Eso no ocurre en la solución vertical. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que se va a turizar el barrio. El barrio se va a turizar porque llega una población 10 veces mayor a la que existía y va a faltar espacio público, área libre, estacionamiento, servicios, educación. Eso hay que resolverlo, no es insoluble, hay que incorporarlo. Se ha intentado, ¿no?, pidiendo, declamando un parte de Miraflores lo ha querido hacer, parte de plus de las utilidades para eso, pero no, hay que planificarlo. O sea, eso es una cosa de la criolla, tiene solución. Hay modos de turizar, hay modos de densificar la ciudad. Densificarla significa no bajar la calidad de vida, sino que todos los pobladores, todos los habitantes compartan y tengan la misma calidad de vida. Entonces, a este proyecto AVIS le falta ese componente. Cómo llenar ese vacío que va a estar dado por el incremento de población. Pero lo que me llama la atención, ¿de dónde surgen estas iniciativas, estos proyectos aislados? De repente aparece una torre en una zona, el Golf de San Isidro. ¿Cómo así? O sea, esto suena un poco natural. Lo que pasa es que el Ministerio de Vivienda dio una norma, ¿ya?, en la que se permitió, ¿ya?, estos proyectos que bajo ciertas condiciones, cierta área, precios de venta, qué sé yo, se podían hacer en cualquier lugar. No había en cualquier lugar, ¿ya? Entonces apareció al final la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, no, un momentito, quien define los lugares, zonificación, alturas, densidades, son los municipios, ¿no? Y marcó la cancha. Entonces ahí aparecieron los conflictos, porque hay proyectos que se acomodan, proyectos que no se acomodan, ¿no? En unos casos se respeta el derecho adquirido, en otros casos no. Hay una confusión en parte promovida por vivienda que ya tiene que ver cómo contribuye a resolverlo, ¿ya? Densificar la ciudad está bien, pues no la densifica sin servicios. Mira lo que pasó con vivienda, por ejemplo. No estoy de acuerdo. Por vivienda te pedía un auto cada 4 departamentos. ¿Qué pasó con eso? La calle se convirtió en parqueo. Se mataron las calles en muchas zonas, como San Felipe, por ejemplo, como Jesús María, como Magdalena. Las calles son parqueo público, hasta como Miraflores, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo. Yo, si me permites complementar Sí, lo que dice Jorge, esto viene bastante más arriba y del tiempo, porque seguimos con un plan metropolitano en 1990, cuando la ciudad de Lima tenía 5 millones de habitantes. Hoy día se ha aprobado un plan MET en el 2020, que todavía no está puesto en práctica. El plan MET, ¿no es cierto?, al 2020, 2040. Pero no está puesto en práctica. Entonces, en este vacío, el Ministerio de Vivienda en el 2018, en su afán de promover la vivienda de interés social, saca este marco normativo de una serie de leyes para fomentar, yendo a tu pregunta, ¿cómo nacen estos edificios? Para fomentar la producción de vivienda asequible o de interés social que la gente pueda acceder. Efectivamente, el Tribunal Constitucional, y ahí sí quiero precisar algo que no es menor, sí atribuyó y dejó muy claras las competencias. Le dijo a la provincial, tú eres la encargada de definir altura y zonificación y tu Ministerio de Vivienda, en tu rol promotor, defines
estacionamientos, tickets, densidades, etc. Y lo que fue clarísimo el tribunal es en la retroactividad. No hay retroactividad. Aquellos proyectos que se aprobaron licencias, anteproyectos, etcétera, bajo la normatividad vigente previo a la sentencia en junio de 2023, tienen derechos adquiridos. Ahora, ¿hay espacios para mejoras? Por supuesto que hay espacios para mejoras. Ahora, ¿mejoras en qué sentido? Por ejemplo, lo que venía hablando Jorge, yo personalmente creo que en un distrito como San Isidro no puede decir, en San Isidro no hay vivienda de interés social, me suena discriminatorio. Yo creo que perfectamente una pareja joven, por ejemplo, que vive en Independencia y cuyo centro de trabajo está en San Isidro, ¿por qué no podría vivir en una zona que la municipalidad determine, en la Javier Prado, donde puedan haber departamentos asequibles, ¿no? Y que tendrán que tener factibilidades de agua? Ahora, José, mira, los empresarios, por ejemplo, podrían ser muy proactivos en eso. Yo recuerdo un caso emblemático. San Isidro, Avenida del Golf. Todas eran unas casas maravillosas y entró el boom de la construcción. Ya, las redes colapsaron. ¿Qué hizo la inversión privada? Creó una empresa privada ad hoc que le cambió todas las redes. No fue Sedapal, fue la empresa privada la que cambió todas las redes de la Avenida del Golf para que hubiera agua para las todas que se iban a hacer ahí, no colapsara. A mí me pareció extraordinario. Sí, todos han Exacto, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces yo creo que se requiere también el que va a hacer una cosa mucho más proactiva de parte del privado, que diga, ya, yo voy a contribuir de esta manera a resolver el déficit de área verde, espacios públicos, parqueo, etc. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Y hoy por hoy, cuando nos dan las factibilidades y les dan las conformidades ya en los edificios, en la zona de saneamiento, son los privados los que terminan renovando las redes. ¿No? Nosotros somos los que, o sea, los privados son los que terminan, estamos haciendo el trabajo que debería hacerse Sedapal. Los privados son los que estamos renovando las redes de conexión para justamente dar esa mejora que tú propones, ¿no? Bueno, en un minuto podrías decir cuáles serían los componentes centrales de una política de Estado de alcance nacional para enfrentar este tremendo problema. Correcto. Suelo formal para vivienda, empezando por el suelo del Estado. Un alineamiento de la inversión en agua con los objetivos de desarrollo de vivienda. Subsidios crecientes y nunca estar en esta situación en donde no sabemos cuánto haber. Tiene que haber. Estos subsidios tienen que ser variados, ¿no? Tienen que ponerse en diferentes situaciones, niveles socioeconómicos, áreas rurales, etc. Simplificación administrativa. No podemos seguir con expedientes que se trasladan como en el siglo XIX. Tenemos que innovar en la construcción. Lo que dice Jorge es correcto. Desde la urbanización hasta los sistemas constructivos. Y seguridad en la construcción. Desde seguridad jurídica hasta seguridad física, evitando que los traficantes de tierra, que no solamente agarran tierra, agarran territorio. Están capturando territorio, Gonzalo. Hay sitios en donde quien gobierna es el alcalde que está o maniatado o es cómplice de los traficantes de tierra. Bueno, tenemos que concluir, así que me permitiré hacer un pequeño resumen de lo que les he escuchado comentar tan interesantemente. Bueno, el problema de la vivienda está arraigado, nada parece funcionar hasta el momento. En el fondo creo que hay un problema ideológico, porque como hay que subsidiar, se pretende que los desarrolladores no lucren con la necesidad ajena. Eso le quita credibilidad a los esquemas de financiamiento ofrecidos, incrementa los riesgos y reduce a su mínima expresión las inversiones. Por otro lado, no se permite la participación activa de los privados en la generación de agua. Eso es fundamental. Creo que es la madre del cordero. De allí nace la solución. Finalmente, creo que hay un consenso general que se necesita incrementar los recursos para subsidiar viviendas asequibles o viviendas dignas y apuntar a construir al menos 100.000 viviendas por año, impulsando programas masivos a nivel nacional. Ha sido grato conversar con ustedes, les agradezco por su participación. Muy buenas noches. Gracias.